Hey, ¿qué ondas? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar en una emisión más de el podcast con Mario Mazariegos. Y bueno, hoy traigo un tema el cual sigue vigente aún tras el paso de los años y un tema que pues realmente nos debe estar preocupando más, ¿no? Antes de entrar de lleno al tema de este podcast, al igual los invito a que nos sigan, que se suscriban, donde pueden estar sintonizando este podcast. Si no es en Spotify, puede ser en YouTube, en Anchor.fm, en Apple Podcast, etcétera, señores. Así que comenzamos. En un mundo donde todos estamos interconectados con todos. Sean bienvenidos a El Podcast. Un espacio para todas y todos donde se tocarán temas culturales, notas informativas, entrevistas y muchas cosas más. El Podcast con Mario Mazariegos. Comenzamos. Pues bueno, hoy el tema que vamos a tocar trata sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes. El motivo para hacer este podcast es el caso sobre el pequeño Dylan. Para los que no están enterados o al igual desconocen de este caso, Dylan es un niño de 2 años de edad de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y el cual sustrajeron de un mercado y no se sabe nada de él. De hecho ya se acaba de cumplir hace 3 días el mes de desaparecido del niño. Al igual me puse a pensar sobre la angustia de la madre de Dylan, que la consume cada día al no saber si su hijo estará bien, si lo estarán tratando bien. ¿Por qué? Porque así como la mamá de este niño, también hay muchas más, y esto es un problema que se ha agudizado en los últimos años en Latinoamérica y más en nuestro México. La desaparición de las niñas y los niños es una realidad difícil de combatir. En todo el mundo, muchos niños desaparecen cada año y no son encontrados. Al menos 12.755 niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de edad se encuentran desaparecidos en México. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, publicado por la Comisión Nacional de Búsqueda. Las niñas y las jovencitas representan más de la mitad de la total de las personas menores de edad desaparecidas, con 7.032 reportes, o sea que es el 55% más o menos, en tanto que 5.682 desapariciones corresponden a niños y hombres adolescentes, o sea que viene siendo por ahí como el 45%, y 41 reportes están como indeterminados, o sea que no se sabe qué onda con ellos. Guillermo Gutiérrez Romero, presidente de la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos, y Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, consideraron que la desaparición y robo de niños en México ha incrementado en los últimos años ante la indiferencia de las autoridades. José Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, explicó que la impunidad es lo que alimenta el crecimiento de la desaparición y homicidios de niños, niñas y adolescentes.
En los últimos años hemos pasado de 3.6 homicidios diarios de menores a 7 homicidios diarios y de 4 desapariciones a 7 desapariciones diarias. La desaparición de menores coloca a los pequeños en un abanico muy amplio de delitos a los que podrían ser víctimas, desde las adopciones irregulares hasta la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. Y es triste que en México no exista, como en otros países, una policía que se aboque a la investigación minuciosa y detallada de las denuncias por robo de niños. El robo de menores de 0 a 4 años de edad es principalmente con fines de adopción ilegal. En el caso de las desapariciones de adolescentes de 15 a 17 años de edad, la mayoría se trata de mujeres, y en este caso se estima que la desaparición cometida en contra de estas jovencitas podría estar relacionada con la trata de personas con fines de explotación sexual. Los varones de 12 a 17 años de edad que son robados y o desaparecidos serían víctimas de explotación laboral de grupos criminales, cosecha o recolección de droga. La Red por los Derechos de la Infancia denuncia que México vive una epidemia de desapariciones, desde niñas, niños y adolescentes, pues diariamente se desaparecen 4 de ellos. Esta problemática podría incrementar toda vez que ninguno de los 25 proyectos prioritarios impulsados por el gobierno actual ve a dicha población como prioridad. La epidemia de desapariciones empezó desde el sexenio de Felipe Calderón, se agudizó con Enrique Peña Nieto y con el actual gobierno no vemos voluntad alguna para frenarla, lamentó el director ejecutivo de la red, Juan Martín Pérez García, en la presentación de su informe anual hace algunos días. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encina Rodríguez, informó que la cifra histórica de personas desaparecidas asciende a 73.201 casos, lo que corresponde al 41.16% del total de reportes realizados desde marzo de 1964 hasta el 12 de julio del 2020. Leticia Mora Nieto, representante de la Red Nacional de Madres Buscando a sus Hijos, estima que el total de los niños que llegan a desaparecer, el 60% regresó sano. Sin embargo, aclara que la mayoría fueron sustraídos por sus familiares, mientras los que no son localizados los utilizaron para ser comercializados de forma clandestina o para pedir limosnas, y peor aún, son sacados del país para la venta de sus órganos. 6 de cada 10 casos de desapariciones de menores de edad son mujeres, alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, durante la presentación del informe de panorama estadístico de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en México. Es preocupante la feminización de las desapariciones. Entre otras palabras, la violencia basada en género agudiza las consecuencias de la violencia para las niñas y mujeres adolescentes. A partir de la información extraída del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Fondo para la Infancia indica que hasta finales del 2017 se encontraban en calidad de desaparecidas más de 5.790 niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años de edad. Algunas de estas desapariciones están registradas desde el 2010, es decir, hay niñez que lleva desaparecida desde casi 10 años. Al respecto, México ha recibido recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño para adoptar medidas y mecanismos de supervisión y recopilación de datos acerca de distintas formas de violencia cometida contra la niñez. Específicamente ante el Comité de Violencia, el comité ha destacado la urgencia de contar con datos desagregados sobre homicidios, casos de feminicidios, desapariciones,
violencia sexual, explotación y abuso infantil, utilización en la pornografía, violencia en internet, niños y niñas que pudieron ser reclutados por el crimen organizado, asimismo de la niñez migrante, refugiados y desplazados. También faltan de datos sobre la situación de violencia que atraviesa el grupo etario de menos de 12 años de edad, ya que la mayoría de las estadísticas que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, recoge información a partir de la adolescencia y no de la niñez. Se observa la fragilidad en la que se encuentran las niñas y mujeres adolescentes en el país. Son las que afrontan más agresiones psicológicas y violencia sexual en diversos entornos. El hogar, la escuela, comunidades, instituciones, medios de comunicación, incluso son las más vulnerables al ser víctimas de ciberacoso. Chiapas es un estado con una gran población infantil. 4 de cada 10 personas tienen menos de 18 años. 30% son de origen indígena. Además, el 85% vive en situación de pobreza. Por efectos de la pandemia, este porcentaje puede incrementar hasta el 93%. Frente a las condiciones de desigualdad, las niñas, niños y adolescentes, en especial indígenas, sufren vulneración a sus derechos de manera cotidiana. La Fiscalía General del Estado menciona que en lo que va de este año desaparecen 2 niños cada 3 días en Chiapas, cifra que se ha duplicado en comparación con el 2019. El año anterior hubo 183 casos, de acuerdo con la información compartida por esta institución. En lo que va del año, en estos 7 meses han desaparecido 160 menores, de los cuales 27 ya fueron encontrados. De esta cantidad, el 21% se trata de menores indígenas y alrededor del 88% son niñas y adolescentes. Jennifer Asa, directora de Melel Chojobal, una asociación civil que se dedica a cuidar de los derechos de las niñas, niños y adolescentes trabajadores y quienes llevan más de 23 años en San Cristóbal de las Casas, mencionan que la cifra de secuestros es mayor y el número de hallados es menor comparados con los del año pasado. Lo que sí hay que analizar, dice, es que si se suman los reportes que hay de desaparecidos, se hablaría en estos momentos de más de 300 niñas, niños y adolescentes solo en Chiapas. A continuación vamos con los 5 puntos del podcast. Estos son los 5 puntos del tema de este día en el podcast. Punto 1. Las entidades federativas con mayor número de menores desaparecidos son Estado de México con 2.848, Tamaulipas con 1.560, Jalisco con 822, Puebla con 814, Nuevo León tiene 806, Chihuahua 684, Veracruz 555, Sonora 336, Coahuila 457 y Guerrero con 440 niñas o niños desaparecidos. Punto número 2. Por rango de edad, 1.416 desapariciones corresponden a niños y niñas de 0 a 4 años, 1.094 de 5 a 9 años, 3.442 de 10 a 14 años y 6.802 de 15 a 17 años. Punto número 3.
La desaparición en México se disparó a finales del año 2006. Del total de desaparecidos, 1.523 corresponden desde el año 1964 hasta el 2005. 50.743 ocurrieron entre el año 2006 a noviembre del 2018 y 27.871 se registraron desde diciembre del 2018 al 12 de julio de este 2020. Punto 4. Al menos 3.978 fosas clandestinas fueron localizadas y 6.625 cuerpos exhumados desde diciembre de 2006 al 30 de junio del 2020. Punto número 5. Cada día desaparecen 5 niñas, niños o adolescentes y asesinan a 3.6, dato recabado por la Red de los Derechos de la Infancia en México. Agradezco que nos acompañaran en una emisión más de su podcast y al igual, si alguien tiene información del paradero del niño Dylan, se pueden comunicar al 911 o al 961-708-2002. Pues bueno, ya es hora de que me despida, suscríbanse y compartan este podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Por hoy, el podcast con Mario Mazariegos ya se acabó. Gracias por sintonizarnos y recuerden esta frase del gran Gabriel García Márquez. No hay medicina que cure lo que cura la felicidad. Hasta la próxima.